Voy a empezar este video diciendo que para mí la película El Resplandor es buenísima. O sea, this is cinema. Y por lo mismo, nunca me ha dado la curiosidad de leerme el libro del Resplandor. Bueno, mi lógica era que yo sé que a Stephen King no le gustó la película del Resplandor. Stephen King, el autor del libro. Entonces, mi lógica es, si a él no le gustó la película, pero obviamente le gusta su propio libro, y a mí me gustó la película, siento que hay altas probabilidades de que no me guste el libro. Entonces, bueno, básicamente por eso nunca me leí el libro, ni siquiera en mi pic de lectora cuando leía chorrocientos libros al mes. Nunca quise leerme ese libro, ni siquiera cuando empecé a leer más terror, ni siquiera cuando empecé a leer otros libros de Stephen King. Ese libro nunca fue parte de mi lista de lectura. Hasta un par de meses atrás, enero, cuando no sé por qué de la nada me entró la curiosidad de ¿y por qué no le gustó la película? Entonces me puse a investigar y la razón por la cual a Stephen King no le gusta la película es porque, bueno, uno dice que el personaje de Jack Torrance, el protagonista, en la película siempre lo pintan como un monstruo, mientras que en el libro empieza como una persona normal y poco a poco se va convirtiendo en un monstruo, capaz de matar a su familia de manera muy violenta. Ahora, esto lo estoy parafraseando, obviamente no ocupó exactamente estas palabras. Otra razón es que dice que Wendy, la mujer de Jack, en la película la hacen como una caricatura y un personaje débil y chillón, y en el libro Wendy no era así, según él. Y ya tercero, en la película se elimina todo este tema del alcoholismo de Jack que está en el libro. O sea, sí saluda un poco en la película, pero en el libro se desarrolla más, según lo que él hace ver en sus críticas de la película. Así que en el fondo, algo que él repetía mucho en las distintas entrevistas que vi y leí, es que él decía que la película no tenía corazón y no tenía nada personal con que conectar, era solo algo lindo de ver, o sea, era una linda pieza audiovisual en el fondo. Mientras que para él su libro era mucho más personal y sí tenía corazón. Ahora, a mí estos me parecen argumentos súper válidos, entonces finalmente me replanteé mi decisión random de nunca leerme el libro y finalmente me lo leí. Aquí está. Lo tengo en físico y en español. Y se refleja la luz. Y me lo prestó una amiga, pero me lo pasó así. Yo no lo rompí. Bueno, entonces en el fondo me lo leí para ver si ¿con quién estoy de acuerdo en el fondo? ¿Estoy de acuerdo con Stanley Kubrick, el director de la película? ¿O estoy de acuerdo con el autor Stephen King? Y bueno, voy a dividir este video básicamente los mismos argumentos que dio el autor. O sea, primero voy a hablar del personaje de Jack, después voy a hablar de Wendy y finalmente voy a hablar del tema del alcoholismo. Y después voy a agregar un tercer tema y voy a hablar del suspenso y el terror y cómo se maneja en la película versus en el libro. Pero antes de empezar, tengo que decir de qué se trata esta historia. En caso de que alguien nunca haya visto la película, ni se haya leído el libro, ni haya visto ese especial de Halloween de los Simpsons. Muy bueno. Y bueno, en resumen, el libro se trata de Jack Torrance, que es contratado para cuidar el Hotel Overlook durante la temporada de invierno, porque va a estar cerrado para el público. Entonces lleva a su mujer Wendy y a su hijo Danny. La cosa es que Danny tiene esta habilidad que se le llama el resplandor, que en realidad en la edición que yo me leí le decían el esplendor, pero para no confundir voy a decir el resplandor. Y esta habilidad consiste en que él puede hacer distintas cosas. Puede leer los pensamientos de la gente, puede tener visiones de cosas que pasaron en el pasado y también visiones de cosas que van a pasar en el futuro. No siempre se cumplen, pero a veces sí. Y también sabe lo que pasa en el presente, en el sentido de que si él está en una habitación, sabe lo que sus padres están haciendo en otra habitación. Y es mediante esta extraña habilidad que él percibe que algo malo les va a pasar en el hotel y eso malo que les va a pasar va a ser culpa de Jack, el papá. Entonces, empezando por el personaje de Jack, Stephen King dice que en la película siempre fue un monstruo y una persona, en el fondo siempre fue como medio villano, mientras que en el libro era una persona así normal y perfecta y poco a poco se fue convirtiendo en un monstruo. Porque es verdad que en la película Jack siempre es pesado con Wendy y con Danny y en el libro no, en el libro de hecho es súper cariñoso, súper amoroso, es muy unido a Danny, cosa que no pasa en la película, al punto de que la Wendy del libro le tiene un poco de celos a la relación entre Jack y Danny. En cambio, el Jack de la película
le responde muy secamente, putea a Wendy desde el principio y es alguien que no te causa bienestar ni comodidad. Entonces, en el fondo, el personaje de la película es bien unidimensional. Y es verdad que en el libro, porque el libro se cuenta a través de las varias perspectivas, de la de Jack, Wendy y Danny. O sea, es narrador omnisciente, pero vamos cambiando de perspectiva. Y en el cambio de perspectiva vamos leyendo sus pensamientos. Y en esos pensamientos vamos leyendo recuerdos que los tres tienen. Entonces ahí vamos descubriendo más de la vida de Jack y entonces nos hablamos mejor un poco quién es él como persona. Pero ahí está la cosa, porque lo que armamos de él como persona también vamos viendo que él no es tan simpático como aparenta ser. Y esto es algo que vamos viendo desde el principio. Entonces, si en la película no nos cabe ninguna duda de que Jack va a ser capaz de matar a su familia o intentar matar a su familia para el final de la película, en el libro pasa un poco lo mismo donde vamos conociendo a Jack y uno tiene cero dudas de que Jack va a ser capaz de hacer lo mismo. Ahora, yo sí creo que el de la película es mucho más villano que el del libro. Pero el del libro, por ejemplo, cuando hablaba con Wendy, tenía de repente, digamos, su pensamiento que le decía cállate perra en su mente. Entonces, igual era medio agresivo desde el principio. Y esto es antes de que el hotel le afectara como pasa en la película. Porque en el libro, cuando ellos llegan al hotel, no es que se queden ahí encerrados y no puedan salir como en la película, sino que como todavía no llega el invierno, ellos constantemente van yendo y viniendo del hotel al centro de la ciudad en la que están. Y durante esta primera parte vemos que él le guarda mucho rencor a Wendy porque, bueno, aquí viene un poco del backstory de Jack, y es que Jack era alcohólico, o es alcohólico, bueno, se entiende. O sea, supongo que es alcohólico, pero ahora está sobrio, pero hubo un tiempo donde no se mantenía sobrio ni siquiera un día. Y durante ese tiempo él era muy agresivo verbalmente con su mujer y con Dani. Y un poco lo típico de que le decía a Wendy que iba a dejar el alcohol, iba a dejar el alcohol, no lo dejaba. Hasta que un día le dijo, ahora sí, en verdad lo voy a dejar y lo dejó. Pero obviamente es súper válido que Wendy sigue desconfiando de él. Entonces a veces se pone nerviosa si es que pasa mucho tiempo solo con Dani o también cuando Jack llega a la casa, ella huele así involuntariamente para ver si huele a alcohol, cosas así. Entonces, por ese comportamiento de Wendy, Jack le guarda mucho rencor y vamos leyendo ese rencor, cómo se siente él y si se expresa de manera agresiva con respecto a eso. Pero claro, ahí uno puede pensar, ok, Jack es agresivo por el alcohol. O sea, por su periodo de alcoholismo se volvió agresivo y ahora tiene, como ahora está sobrio, pero igual estar sobrio es difícil cuando uno es alcohólico, tiene como toda esa agresividad internalizada. Pero no, porque incluso antes de ser alcohólico, el libro nos va revelando que Jack siempre fue medio agresivo. Por ejemplo, antes de que le pasara todo eso de sucumbir al alcohol, Jack era profesor en, no me acuerdo si era un colegio o una universidad, pero lo importante era que era profesor y que específicamente era profesor de un club de debate, donde tenía un alumno que le iba muy bien en clases, venía de una familia adinerada, pero no era tan bueno en clases de debate porque tartamudeaba mucho. Entonces, en estas clases de debate, cuando un lado está debatiendo, te dan cierto tiempo para decir tu argumento. Bueno, él no lograba, o sea, no alcanzaba a decir su argumento entero porque tartamudeaba mucho. Y ya llegó un punto donde Jack le dice, mira, es mejor que te salgas del club de debate porque ya no estás mejorando y yo creo que esto no es para ti. Y de ahí el alumno se enoja y le empieza a decir que no lo puede echar y qué sé yo. Y de ahí Jack le explica, es que con tu tartamudeo te es muy difícil debatir. Y él le dice como que él nunca ha tartamudeado, que lo está inventando solo para echarlo, de que él lo había visto cortarle el tiempo antes para puro hacerle sabotaje y qué sé yo. Entonces ahí Jack se empieza a enojar y le dice, hasta aquí, no eres parte del club, te fuiste, ya no me lo discutas. Y entonces un día, o ese mismo día, la verdad que no me acuerdo, pero la cosa es que Jack ya terminó su día laboral y está yendo a su auto en el estacionamiento de el colegio de universidad, supongo que era un colegio. Me inclino a que era un colegio. Entonces del colegio y ve que este alumno está vandalizando su auto, le estaba rompiendo las llantas. Y ahí Jack se vuelve loco y empieza a agredir al alumno y le empieza a pegar violentamente al punto de que él dice que tiene como una laguna mental y no se acuerda muy bien como el acto violento, pero se acuerda de que cuando ya volvió en sí
tenía las manos llenas de sangre y veía sangre por todos lados. Y bueno, de hecho, ahí es cuando lo despidieron, se ganó una pésima reputación, obviamente, y por eso ahí empezó a refugiarse en el alcohol y ahí se volvió alcohólico y todo eso. Y bueno, además de eso también nos muestran un par de escenas de cuando él era niño y tiene ciertos pensamientos agresivos también. Entonces, en el fondo vemos que el Jack del libro no es como un personaje común y corriente, por decirlo de alguna manera, como Wendy, porque él sí tiene esta cosa oscura dentro de él que otros personajes no tienen. Entonces es verdad que el personaje del libro es mucho más completo y es mucho más vulnerable que el Jack de la película. Entonces con este argumento yo sí soy team Stephen King. Ahora, Wendy. Con Wendy, Stephen King dijo que en la película era chillona y era un personaje caricaturesco y plano, mientras que en el libro no, básicamente. Y aquí, bueno, o sea, es verdad que todos los personajes del libro son más tridimensionales que los de la película, porque los conocemos mejor, por lo mismo de que podemos leer lo que piensan y sus recuerdos, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que él no describe a Jack también como un personaje caricaturesco. Solo describe así a la Wendy de la película. Lo que me lleva a pensar, aquí yo voy a parecer la defensora de Wendy película number one, pero creo que igual dijo lo que era de que era un personaje caricaturesco y débil y chillón por porque era mujer. Esperen. Esperen, tengo un argumento con respecto a esto. La cosa es que si vamos por personaje débil, personaje fuerte, Jack y Wendy son personajes débiles en la película. Por lo mismo, porque un personaje fuerte es un personaje tridimensional que tiene características psicológicas y pasado y todo eso. Y en la película es todo muy superficial. O sea, la única vez que vemos a Jack siendo vulnerable en términos de sentimientos es cuando él va a este bar, porque esto fue justo después de que Wendy le echara la culpa de pegarle a Danny, porque Danny aparece con una herida en el cuello. Entonces ahí Jack empieza a mandarse un poco este rant de que él nunca tocaría a Danny, que Danny es lo más importante para él, que Wendy nunca dejó ir lo que pasó hace unos años atrás, porque bueno, o sea, sí le pegó a Dani una vez, pero fue solamente una vez y fue un accidente y a cualquiera le puede pasar. Entonces se va un poco en ese mini speech y ese es el único momento vulnerable que tenemos de Jack. Lo otro es igual que Wendy, súper superficial, siento yo. Pero bueno, lo que voy con mi argumento es que la Wendy de la película, cuando Jack la puteaba, Wendy no respondía. En cambio, si el Jack del libro era pesado, la Wendy del libro sí era más respondona y un poco le peleaba de vuelta. Pero no tanto. Me interrumpieron, así que no sé dónde quedé, pero ¿en qué estaba? Ah, sí, esa es la única diferencia, más allá de que conocemos más a la Wendy del libro que a la Wendy de la película. Siento que esa es la única diferencia en personalidad. Además de eso, son iguales y me atrevería a decir que la Wendy del libro es más pasiva que la Wendy de la película. Porque la Wendy de la película, primero que nada, recordemos que Jack fue el que contrataron para cuidar el hotel, pero la Wendy de la película lo hace todo. Ella, además de cuidar al niño y hacer la comida y limpiar y todo eso, también se preocupa de ver el tema de las calderas y de ver el tema del voltaje, que es básicamente lo único que le pidieron a Jack que hiciera y Jack no lo hace. Porque está escribiendo su novela, porque supuestamente él quería aprovechar esta oportunidad de vivir en un hotel para poder escribir su novela, pero nunca escribe nada. Entonces, claro, la Wendy aquí lo está haciendo todo y también al final del libro, a Wendy y a Danny, otro personaje los ayuda a escapar. En cambio, en la película, Wendy es la que es responsable de que escapen porque ella tiene que manejar una máquina de nieve que hay, entonces a través de eso escapan. Entonces siente que llamar a Wendy un personaje débil, y lo de chillona, obviamente Wendy va a ser chillona si tu marido te está persiguiendo para matarte a ti y a tu hijo. Siento que más va a ser una mujer o cualquier persona en ese momento. No lo sé. Aquí yo sí soy Team Stanley Kubrick. La verdad es que, o sea, más que ser Team Stanley Kubrick, es que siento que no hay nada malo con la Wendy de la película. Ya, ahora aquí se viene lo bueno porque vamos a la parte del alcoholismo, que es la mejor parte del libro y en la película no está. Y yo creo que es esto lo que hace que la película sea tan impersonal y fría y que el libro, como dice Stephen King, sea más cálido. Y es que todo este tema que hay en el alcoholismo en el libro, siento que es muy interesante de leer y también yo sé que Stephen King tuvo su propio duelo con el alcoholismo, entonces sí se siente muy personal en ese sentido y entiendo mucho como lo catártico que pudo haber sido para él escribir este libro y después ver la adaptación cinematográfica y ver que en el fondo no hay nada del alcoholismo, que es un poco lo que empuja la historia.
Porque para empezar en el libro sabemos que el papá de Jack era alcohólico y era el tipo de alcohólico que es violento físicamente con su familia, específicamente con la mamá de Jack. Y incluso leemos una escena donde están todos comiendo, cenando, y la mamá hace un comentario súper X, tipo, me quedó muy bien la carne o algo, en verdad algo súper X, y el papá de la nada se para y le empieza a pegar de manera súper violenta, o sea, es un poco gatillante de leer incluso. Entonces ahí conocemos al papá de Jack, pero al mismo tiempo el libro te cuenta que Jack sí era unido a su padre. O sea, obviamente se entiende que no le gusta que sea violento con su mamá y que le da un poco de miedo, pero al mismo tiempo sí se entiende que era unido con su papá porque compartían un hobby y él tiene buenos recuerdos de eso. Entonces ahí yo ya siento que el personaje tiene muchas más capas que en la película. Y después viene el hecho de que la primera vez que vemos el pensamiento en Jack, en el presente, de matar a su familia es a través de su papá. Porque él está soñando y de repente empieza a soñar con su padre y ahí su papá, como la aparición del sueño, le empieza a decir que tiene que matar a Wendy y a su hijo, que ellos no lo respetan, que nunca le hacen caso, dice algo... ¿Qué era lo que decía? Ah, dice que un artista debe sufrir, entonces le empieza a dar como argumentos para que mate a su familia. Entonces siento que aquí no solo el personaje de Jack tiene más capas, sino que la historia en sí tiene más capas. Y ahora saltémonos más al final de la historia, cuando Jack ya está full psicópata y está persiguiendo a Wendy y a Danny para matarlos. Aquí en la película es todo bien de acción y suspenso, donde en el fondo es una persecución entre Jack y los otros dos. Y en el libro sí hay más emocionalidad en toda esta persecución. Tanta emocionalidad que incluso lloré. ¿Lloro fácilmente? Puede ser, pero no lloré en la película. Y sí lloré en el libro. Y el libro, honestamente, ni siquiera me gustó. Así que eso dice mucho. Entonces ya, imagínenselo. Danny está corriendo intentando escapar de Jack, que está full asesino mode. Y bueno, la cosa es que, ups, se encuentran. Y ahí Jack tiene su mazo, porque en el libro es un mazo, no es un hacha como en la película. Tiene su mazo y Danny le empieza a gritar esto que va a sonar un poco cliché, pero el libro es de los años 70, yo creo. Supongo que en su momento no era tan cliché. Pero Dani le empieza a gritar tipo, papá, yo sé que este no es el verdadero tú, que el hotel te tiene poseído. Por favor, si me escuchas, sal de ahí y controla, toma el control y todo eso. Que ya con esta parte quiero decir que siento que todo al final es una analogía de lo que es tener una adicción. En el fondo se siente que hay dos voces dentro de ti intentando tomar el control. Una voz que quiere sucumbir a la adicción, a la sustancia que uno es adicto o no sé, al acto que uno es adicto, qué sé yo. Y hay otra voz que quiere resistir. Entonces siento que el hecho de que Jack esté poseído por el hotel y tener esta escena con Danny representa muy bien eso. Y también el hecho de que Danny tenga este poder, el resplandor, siento que habla mucho de lo intuitivo que son los niños y que uno piensa, quizá los padres piensan que cuando en una familia uno de los padres es alcohólico, los niños no entienden muy bien qué está pasando, pero quizás entienden más de lo que los mismos padres entienden tal vez. O así lo estoy analizando yo. Ya, y aquí viene la parte donde lloré. Entonces estamos en esta escena donde Dani le suplica a su papá como papá, si estás ahí, por favor, sal, esto es solo una máscara y qué sé yo. Y ahí es cuando Jack es capaz de hacerlo y el Jack sobrio, por decirlo de alguna forma, es capaz de controlar su cuerpo y entonces ve la situación, ve que él tiene un mazo en sus manos y que Dani está frente a él asustado. Entonces ahí le dice a Dani que corra. Y bueno, Dani como es un niño, obviamente dice que no quiere correr y dejar a su papá solo. Y Jack insiste, pero Dani sigue ahí. Entonces lo que Jack hace es que da vuelta el mazo hacia sí mismo y se empieza a pegar a sí mismo en la cara. Y de hecho el libro describe cómo su cabeza se empieza a disfigurar a medida que se pega. Y bueno, obviamente ahí Dani, el pobre niño todo asustado, se va corriendo. Y esa es en realidad la escena que demuestra que el libro tiene corazón y que la película no. Porque en el fondo en el libro lo que Jack hace, porque bueno, ahí Jack muere, el hotel explota. No, no sé si muere por eso, o sea, por lo del mazo. Pero claro, después el hotel explota porque en el libro Jack sí cuidaba el hotel, no como en la película, y no había revisado las calderas hace un tiempo porque obviamente estaba esto de ser poseído por el hotel, estaba ocupado en eso. Y entonces ahí es cuando el hotel explota, pero Wendy y Danny y otro personaje alcanzan a escapar. Entonces Jack en el fondo hace un último acto de amor
para salvar a su hijo y salvar a su familia. Y no sé, creo que es muy lindo porque yo lo interpreto como, por ejemplo, si una persona tiene alcoholismo, deben de sentir que la única forma donde sus seres queridos pueden estar bien es si esa persona se resta de la ecuación básicamente. Y siento que ese es un pensamiento que debe ser muy común y obviamente es muy autodestructivo. Pero verlo aquí en el Resplandor, retratado como un último acto de amor hacia su familia, no sé, tiene algo muy, muy bonito y triste dentro de ese acto. Porque en el fondo no hay esperanza para recuperarse. No hay esperanza de que él puede tomar el control 100% y ganarle el hotel, sino que o es o yo me muero o mi familia es perjudicada. Entonces, no sé, me gustó mucho en el sentido de que lo encuentro muy, muy humano. Y es verdad que la película no tiene eso. Ok, ahora la cuarta y última parte, que es sobre el suspenso y el terror y cómo se manejan en película versus libro. Obviamente en una película uno tiene audio, tiene imágenes, entonces se puede hacer un juego que no se puede hacer con los libros. O sea, uno podría discutir que se puede hacer con la magia de las palabras y qué sé yo, pero siento que es distinto. Por ejemplo, esa escena icónica de la película donde Dani está andando en su triciclo y se escucha el diferente sonido de cuando anda en el piso directamente y cuando anda en la alfombra, y la cámara está en un nivel bajo detrás del triciclo. Entonces, a medida que Dani dobla por las esquinas, vamos viendo lo que hay en esa esquina. En el fondo vamos viendo lo mismo que Dani va viendo al tiempo que escuchamos este sonido que es como fuerte, despacio, fuerte, despacio. O sea, eso es algo que funciona muy bien en una película que en el libro sería más difícil de lograr. Pero siento que es injusto compararlos así en ese sentido. Entonces solamente voy a comparar la historia en sí, tipo el guión y la historia del libro, específicamente en el ritmo. Entonces, como dije antes, en la película, una vez que llegan al hotel, la familia no vuelve a salir del hotel. Entonces esa sensación de encierro se siente desde el principio. En cambio, en el libro van yendo y viniendo, como dije antes, y no es como hasta la mitad o un poquito pasado la mitad del libro que ya no vuelven a salir del hotel porque los caminos están cerrados por la nieve y todo eso. Entonces, para mí, por lo menos, llegar al punto del suspenso se demoró mucho el libro y siento que había mucho relleno porque, o sea, entiendo que hay que conocer el pasado de los personajes, pero lo que el libro también te presenta más que la película es el pasado del hotel y las cosas que han pasado en el hotel. Y todo eso, si bien la información es entretenida de saber, fue muy aburrido de leer porque la forma en que uno se va enterando de lo que pasó en el hotel es muy poco creativa y dinámica, siento yo. Era con Jack básicamente yendo a una biblioteca y leyendo las noticias antiguas. Y en el fondo a veces incluso ponían la noticia así textual en el libro y uno la tenía que leer. No es como que Jack la leía a él. No sé si me explico. Voy a ver si encuentro una imagen de eso en el libro. Y lo otro es que iba al sótano y de nuevo leía documentos y también nos hacían leer los documentos. Entonces no sé, se me hizo muy aburrido. O sea, es entretenido saber todo lo que pasó en el hotel, sí, pero ¿es relevante para la historia? No. Y por eso también en la película no está. O sea, hay distintos fantasmas y apariciones que yo creo que el espectador puede tener su propia teoría de quiénes eran, pero es relevante en la historia, en verdad, ¿no? Entonces funciona, creo yo, no te queda un vacío en la historia al ver la película. Y yo también sentí que el libro, toda la primera parte era muy repetitiva, porque era de Dani constantemente teniendo este presentimiento de que algo mal iba a pasar, Jack cada vez siendo más pesado y Wendy cada vez estando más preocupada. Y la verdad era como esos tres puntos una y otra vez, pero en distintos contextos o en distintas escenas. Entonces sí se me hizo bien aburrido, sobre todo porque como yo ya había visto la película y ya sabía lo que iba a pasar, como que quería... Quizás eso es injusto para el libro, pero como ya sabía lo que iba a pasar, siento que nos demoramos mucho en llegar a eso. Y aunque no hubiera sabido qué iba a pasar, siento que igual lo hubiera sabido. O sea, siento que si no hubiera visto la película, igual yo hubiera sabido a dónde está yendo el libro, porque al principio te dicen que hubo otro trabajador que también cuidó el hotel con su familia y se volvió loco y los mató a todos. Entonces uno entiende que si te dicen eso es porque va a pasar lo mismo con Jack o algo similar. Entonces el mismo libro te dice lo que está pasando, o sea, lo que va a pasar después. Entonces tú si quieres llegar más rápido, siento a que empieza a pasar eso. Entonces toda esa primera parte para mí fue un poquito innecesariamente larga. Y ya después cuando llegamos a la parte de la persecución de Jack con su familia, pasa esto que se intercalan los capítulos de lo que está pasando en el hotel con los capítulos de Dick. Dick es este personaje que conocieron cuando llegaron al hotel, que es un cocinero, o sea, es el chef del hotel
que justo alcanzaron a conocerlo antes de que él se fuera de vacaciones. O no, se va de vacaciones, pero también se va como a trabajar a otro lado durante esta temporada que el hotel está cerrado. Y bueno, la cosa es que Dick, cuando habla con Danny, se da cuenta que Danny tiene el resplandor y le explica a Danny que él también tiene el resplandor. Y conversando entre ellos, Dick se da cuenta de que Danny tiene miedo de que algo vaya a pasar en el hotel, algo malo. Y de ahí le dice, mira, si alguna vez tienes miedo, llámame a través del resplandor, o sea, básicamente mentalmente, y yo voy a venir a ayudarte. Entonces, cuando ya empieza esta parte de... Bueno, en el libro la verdad pasa cuando unos fantasmas están asustando a Danny y ahí Danny llama a Dick mentalmente. En la película pasa cuando Jack ya los está persiguiendo y ahí Danny llama a Dick. Y bueno, tanto en el libro como en la película, durante esta persecución hay escenas intercaladas de Dick yendo hacia el hotel. O sea, yendo al aeropuerto, volando, llamando por teléfono a los guardabosques para que vayan a ver la casa. Hay escenas intercaladas, pero en el libro son mucho más largas y siento que son muy mundanas, entonces el suspenso de lo que está pasando en el hotel se pierde. Porque, por ejemplo, cuando Danny llama a Dick, Dick está acostado en la orilla de una piscina, disfrutando su tiempo libre y recibe como este llamado. Y de ahí él va, entra a la habitación de ese hotel y todo esto te lo describen. Empieza a hacer su maleta, llama a su jefe del momento pidiendo si se puede tomar unos días porque tiene que viajar. O sea, todo es muy mundano, de ahí llega al aeropuerto, o sea, en otro capítulo intercalado llega al aeropuerto, pierde el avión, empieza a llamar para ver qué puede hacer. Es todo muy mundano y no se siente tanto la desesperación de que tiene que llegar rápido. En cambio, en la película esas escenas son mucho más cortas y siento que se logra mejor. Y bueno, ya en conclusión, soy Team Stephen King, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice y es verdad que después de leerme el libro me reví la película para hacer este video obviamente y ya no me gustó tanto la película como antes porque es verdad que le falta emoción, o sea, le falta algo con lo que conectar. Y antes pensaba en El Resplandor y era como, ah, qué buena película. Ahora pienso en El Resplandor y es como, así que sí cambió mi percepción con la película. Y claro, la verdad es que todo ese tema del alcoholismo fue lo que más me gustó del libro y es lo que la película no tiene. Y cuando estaba investigando un poco para este video, también estaba buscando a ver si Stanley Kubrick había dicho algo. Me encontré con un comentario muy X de Reddit que en verdad decía algo que encuentro demasiado interesante. El comentario decía que el libro del Resplandor fue escrito por un alcohólico y la película del Resplandor fue dirigida por el hijo de un alcohólico. Entonces, en el fondo, bueno, mi interpretación de nuevo fue que, claro, o sea, cuando uno es el alcohólico, uno se siente como, o sea, uno se conoce, entonces uno sabe, ay, no sé cómo explicar esto, porque obviamente yo no soy alcohólica, estoy asumiendo muchas cosas, pero siento que cuando uno es hijo de un alcohólico y sufrió mucho en su infancia, adolescencia o viviendo con esa persona alcohólica, uno es menos permisivo y menos propenso a perdonar haber tenido esa experiencia con un padre y la película muestra un poco eso, ¿o no? Porque Jack siempre en el fondo fue retratado como alguien pesado y antipático y frío, no tiene nada de lo personal, no tiene ese último acto de amor. Entonces tendría mucho sentido lo que dice el comentario, que claro, si la película fue dirigida por el hijo de un alcohólico, todas esas cosas más de donde el personaje de Jack se redime un poco, no van a estar en la película. En cambio, en el libro donde Stephen King tuvo esta experiencia con el alcohol, que ya superó en el momento de escribir el libro, creo yo, no estoy segura, pero yo asumo que sí. O sea, haber sido alcohólico cuando tienes una familia, una mujer y un hijo que cuidar, debes sentir mucha culpa, y siento que esa culpa se refleja en el libro. Y también este concepto de que el personaje Jack del libro siempre tuvo como estos pensamientos agresivos, habla un poco de no todo el mundo que toma alcohol se vuelve alcohólico, sino que es dependiendo de la persona. Entonces, claro, me hace mucho sentido este comentario y lo encontraría muy interesante, pero después investigué y no hay nada que confirme que Stanley Kubrick es hijo de un alcohólico. Entonces, es solo una teoría, es una teoría linda, digo linda en el sentido como interesante a nivel humano, a eso me refiero. Ahora, irónicamente me sigue gustando más la película que el libro. El libro a mí no me encantó porque siento que Stephen King se va por muchas tangentes. Me gusta que nos mantengamos en la premisa. Pero claro, me sigue gustando más la película, pero es verdad que ya no me gusta tanto como antes. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero haya sido interesante y eso. Bye.